Hechos capítulo 13 y estaremos leyendo el versículo número 47. Hechos capítulo 13 y estamos en el versículo número 47. Quisiera escuchar un fuerte y potente amén en quienes ya han llegado a esta escritura. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Voy a invitar a mi esposa, ella me va a ayudar con la lectura de este versículo. Hechos capítulo 13, versículo 47. Aleluya. Amén, Dios les bendiga. Dice su palabra, Hechos capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bueno, quiero que tome asiento y antes de tomar asiento o cuando esté sentado también pueden hacerlo. Dígale a 2 o 3 ahí a su lado, ungidos para nuestra asignación. Dígaselo así, con toda confianza, ungidos para nuestra asignación. Gloria a Dios. Quiero aprovechar al máximo el tiempo después de todo lo maravilloso que hemos recibido. Me he gozado cada mensaje, en lo que pude escuchar y recibir, y de verdad sé que están conectados con una visión, un llamado, un propósito específico. Y hoy quiero comentar algo que Dios ha puesto en mi corazón y vamos a hacer algo que va a tocar el alma, el espíritu de alguien en este recinto. Y es una bendición poder estar aquí para recibir la palabra del Señor en este día. ¿Cuántos se sienten bendecidos por poder recibir la palabra de Dios? Gloria al Señor. Bueno, en Hechos capítulo 13, versículo 47, encontramos palabras de Pablo y Bernabé hablando con denuedo y quienes dicen: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, dicen ellos. Y luego dice, porque así nos, ahí está en plural, ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Aleluya. Quiero hablarle durante unos minutos y relacionar lo que hoy quiero tratar en este día con el tema ungidos para nuestra asignación. Ya nos han hablado básicamente sobre ello, tanto en el mensaje anterior como en el de nuestra amada hermana que también predicó la palabra. Y quiero hoy mencionarles básicamente algo, y es que ungir es un distintivo que implicaba el derramamiento de aceite sobre alguien, sobre un objeto con asignaciones sagradas. Dicho de otro modo, se ungía para separar, para consagrar, se ungía para dedicar de manera exclusiva a una función, a una tarea o a una asignación específica. Ungir literalmente es un distintivo de propiedad que a la vez indica revelación para que se pueda cumplir la asignación. Y una de las primeras cosas que quiero decir para comenzar este mensaje es que nosotros, cuando somos asignados a una labor celestial, a una labor espiritual, el Señor nos hace su propiedad. Diga, somos propiedad de Cristo. Pero a la vez de que somos su propiedad, Él nos da una revelación. Diga, revelación de Cristo. Y estos dos elementos hacen que como propiedad suya y gente que ha recibido su revelación podamos cumplir su asignación. Dicho de otro modo, la unción como tal de la que estaremos hablando es algo que solo proviene directamente de Dios. Según Mateo 3:11, solo hay uno que venía para poder ungir de tal manera que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. No hay nadie en la tierra que pueda
pueda ungir y asignar de tal forma como Dios lo hace. A nosotros nos pueden dar diferentes funciones y diferentes asignaciones o tareas específicas. Acabamos de recibir un mensaje muy específico que decía que todos tenemos diferentes asignaciones, aunque vamos apuntando a un mismo propósito. Y quiero hacer una ligera distinción entre propósito, llamado y asignación. Diga propósito, llamado, diga asignación. Un propósito básicamente se define como un designio, como una misión, el por qué y el para qué hemos nacido. Un llamado, por su parte, es una vocación específica para la cual hemos sido escogidos. Mientras que una asignación es una tarea, es un deber, es una labor específica que debemos cumplir y para la cual hemos sido delegados. En otras palabras, mientras que el propósito tiene que ver por el para qué y el por qué hemos nacido, el llamado tiene que ver para el cual hemos sido escogidos, la asignación tiene que ver para qué hemos sido delegados. En otras palabras, cuando se habla de un propósito, se habla de algo general, se habla de algo para lo cual cada ser humano ha nacido. Y sabemos que como hijos de Dios hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable, y hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es una asignación general, es un propósito general, es un propósito para todos. Pero cuando hablamos de un llamado, el llamado tiene que ver primordialmente con una vocación específica para la cual hemos venido. En otro, dicho de otra manera o en otras palabras, un propósito tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que todo ser humano, cada uno de aquellos hombres o mujeres, como ya hemos oído, que hayan sido alcanzados por la bendita gracia del Evangelio de Cristo, todos tenemos una misión, y es la misión de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Todos tenemos la misión de alcanzar a otros para el reino de Cristo. ¿Cuántos saben que eso es parte de nuestra misión y propósito? Pero por otro lado, cuando se habla de un llamado es algo más específico, es una vocación muy específica y muy particular. Como lo escuchábamos en el mensaje anterior, no todos somos llamados a ser pastores, no todos somos llamados a ejercer en el canto o en la música. No todos tenemos un mismo llamado, pero finalmente todos tenemos un mismo propósito. Es decir, nuestro propósito no cambia. Seamos pastores o no, varones o mujeres, estemos en el canto o estemos allí en alguna función específica en la iglesia, cada uno tenemos una vocación especial para la cual hemos sido escogidos. Ahora, el asunto aquí es que cuando se logran conjugar estas tres cosas, propósito, llamado y asignación, es decir, cuando yo entiendo el por qué y el para qué estoy en la iglesia y para qué me ha sido llamado este propósito, esta intención, esta misión de ser parte del cuerpo de Cristo, cuando yo entiendo que tengo una asignación, una vocación especial que cumplir, ya sea como pastor o como creyente, ya sea como esposa de pastor o como un trabajador en algún área, pero todos sin lugar a dudas seguimos bajo la misma misión de ser luz en el escenario que nos haya tocado ser o vivir. Pero por otro lado está la asignación, y hoy me voy a centrar exclusivamente en la asignación. Una asignación es una tarea más exclusiva, es un deber importante y específico, es una labor más particular. La labor o la asignación que debemos cumplir y para la cual hemos sido delegados para poder desarrollar dicha asignación, Dios no solo nos ha encomendado, sino que aquí viene el asunto, también Dios nos ha dotado para hacer y cumplir dicha asignación. Algo que me encanta con el Dios que nosotros tenemos, amados, es que el Dios nuestro no nos manda a hacer una tarea, una labor específica y nos dice hágalo y allá usted verá cómo se defiende. No, el Dios nuestro no solamente nos da propósito, no solamente nos da llamado, sino
sino que cuando nos asigna algo, Él nos da la capacidad, Él nos dota para poder cumplir debidamente esa misión, ese llamado y esa asignación. ¿Habrá alguno aquí que ha recibido de parte de Dios algo que lo ha llevado a ser hoy en día lo que usted es? Algunos de ustedes podrá decir, no tenía o no creía que tenía ciertas capacidades, pero cuando acepté el llamado del Señor, cuando me encaminé en el propósito y me metí en la asignación a cumplir la tarea, el deber o la labor específica, Dios empezó a darme luz, fuerza, capacidades, gracia. Y amados hermanos, vale la pena que demos gloria al Dios que nosotros adoramos aquí en este lugar, porque el Dios nuestro nos asigna y nos capacita, nos asigna y nos dota, nos asigna y nos da las herramientas para que hagamos bien el trabajo. ¿Habrá alguno que puede dar gloria a Dios en esta hora? Ahora bien, el punto entonces en el que me voy a centrar para hablarle básicamente sobre lo que es ungidos con propósito, o ungidos con asignación, o ungidos para nuestra asignación, es en el hecho de que cada uno de nosotros hemos sido llamados y hemos sido capacitados por Dios de una manera especial para que podamos cumplir dicha asignación. Pero existen algunos elementos importantes que debemos tener en cuenta, sin los cuales no podremos cumplir debidamente nuestra asignación. En la Biblia encontramos al menos 4 tipos, oiga bien, 4 tipos de unción. Estos tipos de unción son específicos y en esta ocasión voy a aplicarlos de una manera muy concisa, muy práctica. Se podría decir muchísimo sobre lo que voy a hablar, pero solamente me voy a quedar con asuntos muy básicos para que podamos sacar o extraer algo práctico para nosotros. Número 1, usted encuentra en la Biblia algo a lo que se le puede llamar la unción del leproso. Número 2, usted encuentra en la Biblia algo a lo que se le designa como la unción del sacerdote. Número 3, se habla también de la unción del profeta. Y número 4, se habla de la unción del rey. Ahora, es exactamente en estos 4 tipos de unción en los cuales nos vamos a fijar, porque nosotros no solamente Dios nos dio una tarea, una encomienda de ganar a otros, de ir y predicar el evangelio. No solamente, aparte de eso, nos da herramientas, dones sobrenaturales, capacidades específicas. Cada uno, como dice el apóstol Pedro, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Sino que el Dios nuestro nos da una unción muy particular para que podamos cumplir debidamente la gran comisión. Y en este sentido vamos a hablar de lo que es la unción del leproso aplicado a qué es lo que puede estar impidiendo tu desarrollo espiritual y el cumplimiento de tu asignación. Cuando hablo de la unción del leproso, estoy hablando de aquellas cosas que todos deben entender, que todos deben comprender, que todos deben, como hijos de Dios, asignados a ser luz en este escenario en el que vivimos, para poder cumplir a cabalidad la asignación de la gran comisión. Ahora, la unción del leproso. Ahora quiero que preste toda su atención aquí en este escenario, porque esto es clave para el desarrollo de los otros puntos básicos. Cuando se habla de la unción del leproso, por ejemplo, en Levítico capítulo 14 del 1 al 32, no vamos a leer los textos allí, les cito Levítico 14, 1 al 32. Encontramos que había una ceremonia específica que se hacía o se practicaba con un leproso. La unción del leproso tiene que ver con una unción que implicaba o que indicaba restauración total y restitución específica, porque el leproso era una persona que poseía una enfermedad, o la enfermedad lo poseía a él, una enfermedad incapacitante que se manifestaba principalmente en la piel de las personas, que deformaba su aspecto facial, sus extremidades, debido a que
se perdían las neuronas de la sensibilidad. La persona podía ir perdiendo poco a poco parte de su piel y hasta de sus dedos, y en algún momento ellos no sentían el dolor, aunque se estaban cayendo a pedazos. Estaban incapacitados así para hacer alguna asignación, una tarea, un deber, una labor específica. La lepra en la Biblia sabemos que simboliza el pecado que ofende a Dios, el cual desfigura nuestra apariencia espiritual y aún física. La Biblia dice que aún el pecado, la apariencia de sus rostros, testifica contra ellos a través del pecado manifestado en ellos. Cuando alguien está bajo los efectos de la lepra moral del pecado, esta persona pierde, oiga bien, quiero que me preste atención a esto, pierde autoridad moral, pierde salud espiritual y pierde sensibilidad espiritual, pierde la conexión espiritual, debido a que está infestado de un tipo de lepra que le impide cumplir debidamente su propósito. Y aquí está el primer y gran fenómeno que lamentablemente está afectando a muchos asignados en este tiempo. Hay mucha gente que ha sido asignada a cumplir la labor de llevar en alto la bandera más poderosa, que es la bandera de la verdad del evangelio de Jesucristo. Pero lamentablemente estamos observando que hay personas que aunque puedan ser grandes personas, aunque puedan tener grandes capacidades y hasta soles y reconocimientos específicos en lo que hacen, puede que sean muy destacados en su labor predicacional, pastoral, eclesial, en musical o en cualquier área. Pero si estas personas no tienen cuidado de esa lepra que quiere crecer internamente en sus vidas, no están capacitados para cumplir debidamente su asignación. Le pongo un ejemplo en la Biblia. En 2 de Reyes capítulo 5 versículo 1 encontramos que había un individuo llamado Naamán. Y Naamán, su nombre significa agradable. Además de ser agradable, era un general del ejército de Siria. Era un varón grande delante de su Señor y lo tenían en alta estima. Era un hombre que obviamente, debido a su posición militar e importante, podía vestirse de la mejor manera. Su apariencia externa era interesante, pero la Biblia declara: este era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová, oiga esto, Jehová, salvación a Siria. Pero este era un hombre valeroso en extremo. En otras palabras, este personaje reunía todos los elementos para cumplir una asignación militar. Era un hombre valeroso, era un hombre guerrero, era un hombre cuyo nombre significa agradable. Lo tenían en alta estima, era un hombre muy preponderante, pero la Biblia dice que además era valeroso en extremo. Y obviamente, para ser un guerrero no se puede ser un cobarde, tenía que ser alguien valeroso. Pero hay una palabra impresionante que dice: pero leproso. Diga, pero leproso. Dígale al que está a su lado: pero leproso. Diga, valeroso, pero leproso. Dígale al que está a su lado: valeroso, pero leproso. Esto se podía aplicar hoy en día: talentoso, pero leproso. Buen predicador, pero leproso. Buen músico, pero leproso. Buen muchacho, pero leproso. Buena persona, buena muchacha, pero leprosa. Y amados, el llamado en este día para cerrar este tiempo es que si nosotros aceptamos el desafío de cumplir la gran asignación que Él nos ha dado, no podemos servirle a Él de cualquier manera. ¿Cuántos saben que a Dios no se le puede servir de cualquier manera? ¿Cuántos saben que cuando una persona estaba leprosa, se estaba cayendo a pedazos a causa de la putrefacción en su carne, pero esa persona no sentía dolor aunque chorreaba sangre y su cuerpo se estaba descomponiendo? Es lo mismo que está pasando con muchos hoy. Cuando uno pregunta qué pasa con aquellos hombres de aquella época, aquellos predicadores o predicadoras que estuvieron en tal y en X evento y que Dios los usó tanto, aquellos músicos
amigos que estuvieron en tal congreso o en tal campamento o en tal conferencia. Y saben cuál es una de las cosas que a mí más me ha dolido profundamente. Y quiero dejar claro esto. No vengo aquí a decir esto como si a mí me alegrase. Al contrario, me duele mucho, me duele profundamente tener que decirlo. Pero una de las cosas más lamentables, más tristes, es cuando uno escucha de aquellas personas que organizaron X evento y dice, y que fueron personas muy usadas en algún momento por Dios, de cualquier índole o de cualquier talento, que dijeron un día: yo quiero cumplir mi asignación y mi propósito. Y uno pregunta: ¿dónde están? Y la mayoría de las respuestas tristemente son: cayó en adulterio, cayó en fornicación, cayó en el lesbianismo, cayó en el homosexualismo, se desvió moralmente, se desvió doctrinalmente. Y obviamente esto no fue de la noche a la mañana. Hubo un proceso denigrante. Y uno dice: ¿pero acaso no se daban cuenta que se estaban cayendo a pedazos espiritualmente? Pero habían perdido la sensibilidad espiritual. ¿Pero acaso no se daban cuenta que estaban jugando con fuego y se iban a quemar? Pero habían perdido la sensibilidad espiritual. Y una de las peores cosas, queridos hermanos, que le puede pasar al ser humano es llegar a perder la sensibilidad espiritual. Hay personas que están en eventos como este y dicen: no sentí nada. Mientras que hay otros que están en eventos como este o en cultos locales o a solas con Dios y sienten cosas tan extraordinarias que no se pueden comparar. ¿Por qué? Porque no depende del escenario, depende del corazón, cómo está tu alma. Y Satanás está interesado, queridos, en llenarte de su lepra, en contaminarte de tal manera que no importa cuántos talentos, dones, capacidades, llamado, propósito, diseño, asignación tú tengas. No importa si tú tienes el más alto rango, no importa si tú tienes las capacidades. Si tú no le pones cuidado a lo que está contaminando y minando tu alma, puede ser valeroso pero leproso. Puede ser alguien reconocido pero leproso. Pero quiero darte una buena nueva este día y un desafío. Solo la unción del santo puede pudrir o puede romper todo yugo de lepra y todo yugo de esclavitud. Solo la unción del santo puede restituir y restaurar y salvar al pecador. Solo la unción del santo puede hacer que, como dice Isaías, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y quiero declarar en este día que vendrá una unción tan poderosa a los asignados de este tiempo, que la carne, que la lepra, que lo que haya contaminado tu vida, Dios te dará el poder necesario para que esto no sea simplemente una charla más, una conferencia más, un tiempo más, sino que marque un antes y un después en tu vida. Habrá alguien que lo cree en este día, habrá alguien que cree que esto puede ser un antes y un después en su vida. Pues llegó la hora de que tú seas sincero y le digas a Dios con todo tu corazón: yo necesito pasar por el proceso de la unción del leproso. ¿Habrá alguno que ha ofendido a Dios en este día? ¿Habrá alguno que ha ofendido a Dios en esta mañana, en esta tarde, en esta semana? Pues si tú y yo le hemos ofendido, somos candidatos en este día para venir ante Él como el sumo sacerdote. Y mientras que los sacerdotes antiguos testamentarios tenían que esperar hasta que el leproso se sane naturalmente, aquí tenemos un sumo sacerdote que puede sanarnos sobrenaturalmente. Mientras que los otros sacerdotes tenían que esperar el proceso, Dios puede sanarte en un suceso. Habrá alguien que puede aplaudir a Dios y decir: yo recibo la unción del leproso, la unción del que me limpia, la unción del que me purifica. Habrá alguien que ha venido dispuesto a eso en este día. Yo sé que está cansado, pregúntemelo a mí. Llevo semana entera viajando aquí y allá, pero hay algo en mi alma en esta tarde que dice: yo quiero estar verdaderamente ungido, porque no quiero ser un leproso, quiero ser un valeroso. Habrá alguno que se puede poner en pie un momento allí donde está y puede darle el mejor aplauso al Rey de la Gloria este día. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando el enfermo
recobraba la salud, era purificado por un proceso doble mencionado en Levítico 14. Y saben, vamos a hacer algo. Esto va a ser así. Yo no quiero que se me esté ahí adormilando porque sé que está cansado. No quiero que esté ahí como escuchando un ratito y un ratito. No. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a entrar en el asunto en este día. Yo no quiero traerle solo una enseñanza. Quiero traerle algo que pueda marcar su espíritu en este día. Habrá alguno que ha venido aquí con ese propósito. No me crea que yo he viajado tantas horas, más de 12 horas, y de regreso otra vez para venir aquí solamente a expectar nada más. No. Y hablar nada más. Yo vine con un propósito, y el propósito es de que usted pueda recibir la unción primera, la que lo habilita para ir más allá de ser un simple leproso, para que no esté en la lista de los perdidos, sino en la lista de los vencedores. Si alguien quiere hacer ese proceso, yo le invito, muévase de esa silla, quite esa silla de allí, de a su ladito, venga a este altar, venga, pero venga con hambre, venga, pero venga con deseo. Diga: yo necesito ser sometido al diseño de la unción del Espíritu de Dios. Yo siento que he venido a despertar el espíritu de los hombres de Dios y las mujeres de Dios de Ecuador. Aquí está una generación que no fue llamada para ser leprosa, sino para ser valerosa. ¿Habrá alguno de esos aquí? ¿Habrá alguno de esos aquí? Yo siento que aquí hay gente que tiene una apariencia de general, pero el enemigo le está contaminando en lo interno. El diablo quiere burlarse de ti. El diablo quiere abofetearte. Quiere decirte: tienes dones, tienes llamado, tienes talento, pero te falta algo, te falta limpieza, te falta dignidad, te falta santidad. Aquí está la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir la gloria de Dios ahora mismo? Aleluya. Aquí viene el asunto. Cuando el enfermo recobraba la salud, era purificado por un proceso doble mencionado en Levítico. Primero se hacía una ofrenda, un sacrificio por el pecado. Tengo buenas noticias: ya Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Pero entonces eso tipifica arrepentimiento. ¿Sabes? Una de las cosas más dolorosas, más tristes, es saber que hubo hombres y mujeres de Dios como tú y como yo en algún momento, en un altar, en un púlpito, así como tú estás hoy aquí, diciéndole al Señor: Señor, quiero asumir mi asignación. Señor, ¿para qué puedo servirte? ¿Para qué me has llamado, Señor? Pero quiero decirte que la lepra moral los corrompió de tal manera que muchos de ellos cayeron en cosas inimaginables. Pero llegó la hora en este día de que nos sometamos al efecto. La Biblia dice, se lo estoy resumiendo, que se untaba la sangre del cordero en la oreja derecha, en el pulgar derecho, en el dedo pulgar del pie derecho. Y después de aplicarse la sangre del sacrificio del cordero, si puede bajarle un poquitito solo, siga, pero un poquitito, gracias. Y los pulgares del lado derecho, y lo que sobraba se aplicaba en la cabeza del enfermo después de estar aislado 7 días. Y si el leproso estaba sano, se tenía que purificar para luego ser reincorporado al pueblo de Dios. Se lo voy a simplificar. Cuando alguien tiene un llamado de Dios, siempre va a tener que aprender a vencer primero su propia carne. ¿Habrá alguno aquí que está batallando con algo allá en su carne, allá en su interior, allá donde nadie más lo ve, allá donde solo Dios y usted lo sabe? Llegó la hora de que nos sometamos a la sangre. Vamos a levantar nuestras manos un momento, vamos. Diga conmigo: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis oídos, aquí están mis pies. Aquí estoy yo, me humillo delante de ti. Pido que tú me laves con el poder de tu sangre. Diga: y que me purifiques. ¿Sabe por qué le mencioné eso? Porque hay muchos asignados que no han podido vencer su batalla con sus oídos, con sus ojos, con sus manos, con sus pies. ¿Hacia dónde te están dirigiendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Pero llegó la hora, amados,
de que podemos someternos al poder purificador de la sangre de Jesucristo. Nunca permitas, queridos, que la disfiguración de la lepra moral de un pecado no confesado ni abandonado te inhabilite para cumplir tu asignación. No permitas que nada te arrebate este privilegio de ser llamado tu hijo y su hija y su instrumento. Yo te las voy a mencionar rápidamente y luego vamos a llegar a la administración final. Primero, la unción del leproso te habilita, te restaura para cumplir una asignación. Segundo, la unción del sacerdote te habilita para ministrar en asuntos sagrados. Tercero, la unción del profeta te habilita para transmitir un mensaje de parte de Dios. Y cuarto, la unción del rey implica autoridad. Voy a invitar a 7 pastores que me ayuden con una de estas acá. Necesito 7, ustedes me ayudan repartiéndolas. Allí ustedes van a ver algo acá. Ok. Ayúdenme, si hay 7 músicos, pastores, líderes, no importa. Cuando yo nombre la palabra que aparece allí, esa es la oración final, ustedes la van a levantar y la iglesia va a recibir esto este día. ¿Por qué te hablo de la unción del leproso y por qué quise hacer énfasis primordialmente en esa unción? Porque si tú y yo no somos limpios primeramente de la lepra moral, aún no estamos capacitados para los siguientes niveles de unción. Hay gente que dice: yo quiero recibir la asignación para servirle al Señor como un sacerdote, es decir, quiero lo sagrado, quiero el púlpito, quiero el altar, quiero el micrófono, quiero ser llamado para servir. Pero tú primero necesitas una limpieza profunda, una limpieza externa, una limpieza interna, una limpieza específica. Segundo, la unción del sacerdote hace que cuando una persona está bajo esa unción, no solamente ha sido limpiada de la lepra moral del pecado,